¿Qué tal, profesor? Esta es nuestra presentación acerca de las simulaciones de la dinámica directa e inversa de los manipuladores solicitados. Mi equipo está conformado por Antonio de Jesús Peña Ávila y Wendy Romero Arenas y su servidor Roberto Ramírez Atecpaneca. Bueno, empezando con el primer manipulador, se trata del robot Scara. En la dinámica directa, bueno, en general lo que hacemos es primero incluimos nuestra línea de seguridad, donde nosotros limpiamos todas nuestras variables y todo el command window, etcétera, y cerrar las ventanas. Eh, de ahí, pues lo que se hace es realizar nuestro modelo virtual del robot Scara. En esta parte se define un valor a las variables A1, A2 y D, que, bueno, en algunas ocasiones se maneja como L1, L2 y Q. Bueno, en esta parte lo que hacemos es definir L1, unas variables, en este caso serían L1, lo cual nos va a representar como que el esquema de nuestro robot por partes. Entonces nosotros sabemos que en esta parte, pues creamos lo que es nuestra primera articulación de revolución, que lo definimos con la función revolute. Es decir, en general lo que se realiza es una instancia de un objeto y se definen sus atributos, que en este caso las vamos a obtener mediante las variables de David-Hartenberg. Como podemos ver en esta parte, nosotros tenemos una parte A con su valor A1, que ya estaría definido aquí en esta parte, alfa, que de igual forma el valor ya se obtuvo en los cálculos, D, que de igual forma pues, ya está representado aquí, y la ausencia de teta, que es lo que viene en las variables de David-Hartenberg, es porque se trata de un parámetro variable. Por lo tanto, al definirlo como, una articulación de revolución, lo que hace el software es interpretar ese dato como variable. En esta parte también pues ponemos lo que es L2, que también es una articulación por revolución, y de la misma forma manejamos los parámetros ya calculados por David-Hartenberg. L3, en esta parte cambia un poco porque nosotros tendríamos una articulación prismática. En la parte prismática seguiremos manejando lo que es los parámetros de David-Hartenberg, pero en esta parte, pues ahora en la parte de A, nosotros tenemos 0, alfa también 0, y teta ahora sí tiene un valor en esta parte, en la parte prismática. Ahora la que sería variable, el parámetro variable sería la distancia, que esto lo podemos definir o podemos representarlo con QLim, que lo que representa o lo que se trata de definir en esta parte es el intervalo de menor a máximo rango que puede llegar esa articulación prismática. En esta parte lo que se hace es construir nuestro robot a partir de los vectores construidos, es decir, es el ensamble de nuestro robot a partir de estos tres parámetros que ya se habían mencionado anteriormente. La segunda parte se trata de la animación. En la animación, ¿qué es lo que primero se hace? Bueno, se define lo que es el intervalo de nuestro workspace en X, Y, Z. Esto puede ser arbitrario, dependiendo de los valores que manejemos. En la siguiente parte lo que se hace es una función que nos permite modificar en línea los valores articulares. En este caso, pues nosotros lo conocemos como los sliders. Entonces, pues se definen los valores iniciales articulares en esta parte, que por ejemplo en esta parte nosotros queremos que los de revolución empiecen en una posición 0,0 y el prismático comience en 0,5 de su valor. Finalmente, se define nuestro espacio de trabajo y así es como se obtiene nuestra animación del robot. En la siguiente parte lo que se hace es, se calcula la cinemática directa, donde primero se crea un vector para almacenar las posiciones cartesianas en X, Y, Z. Aquí lo llenamos de ceros para que no obtenga otro valor adicional de 3 por 1. Se mete en un bucle while y lo que hace en esta parte es que para evitar que se estén calculando las posiciones cartesianas continuamente, se define que cada que se presiona una tecla se va a calcular dicha posición en la que se encuentre. Entonces, en esta parte nosotros definimos otra variable donde con la función bot.getPost se obtienen el valor de las variables articulares del robot. Y pues en esta parte es, como lo estuvimos viendo en clase, pues es la obtención del primer espacio del vector en X, el segundo espacio del vector en Y y el tercer espacio del vector en Z. Entonces, con estas fórmulas, ya ves en clase, que en el reporte aparece el cálculo, pues lo que obtendríamos son esas coordenadas X, Y, Z, que vendrían a almacenarse en P. Entonces, pues finalmente lo que se hace es se imprime nuestro vector P con la función disp de P y pues se cierra toda nuestra función. Bien, anteriormente mi compañero Gualberto explicó inicialmente la dinámica directa del robot manipulador Scara. Este lo explicó de forma muy detallada, ya que pues, fue el primero. Entonces, para dar una introducción más detallada de lo que es la explicación del robot, pues él lo explicó de forma muy completa. A continuación, yo voy a explicar acerca del robot manipulador cilíndrico y lo voy a hacer de forma más resumida para no entrar en tantas redundancias de lo que dijo mi compañero con anterioridad. Inicialmente en este programa, vamos a comenzar con nuestra línea de seguridad, donde vamos a limpiar las ventanas y vamos a limpiar nuestro command window. Asimismo, comenzamos con la realización de nuestro modelo virtual del robot cilíndrico. Inicialmente vamos a definir los valores de las variables, que en este caso tenemos 3, A1 que es igual a 1, A2 igual a 1 y D igual a 2. Posteriormente tenemos nuestras funciones o comandos respecto a nuestros eslabones o articulaciones, donde tenemos 3 eslabones principales, que es el primero, que es de revolución, el segundo que es prismático, al igual que el tercero. Como podemos observar, para darle la introducción o la explicación de cada comando,
En este primer comando, que es nuestra articulación de revolución, con el comando revolute, tenemos este sirve para la creación de nuestra primera articulación de revolución. Es decir, este en general lo que realiza es una instancia de un objeto y se definen sus atributos, que en este caso serían las variables respecto al método de Navier-Hartenberg. Aquí mismo, como ya se explicó con anterioridad, la ausencia de teta se debe a que es un parámetro variable. Posteriormente tenemos nuestra articulación prismática, que esta en general lo que realiza, al igual es la instancia de un objeto y se definen los atributos igualmente respecto al método de variables de Navier-Hartenberg. Y lo mismo pasa con el eslabón o articulación número 3, que sigue siendo prismática. Posteriormente tenemos una variable bot que es igual al comando serial link, donde asignamos una concatenación de nuestros tres eslabones, donde aquí se indica que aquí se construye nuestro robot a partir de un vector construido por la definición de, en este caso, nuestras articulaciones, que vendría siendo el ensamble final de nuestro robot. Ahora, pasando con lo que es la animación, inicialmente tenemos que se define el intervalo de nuestro workspace en X, Y y Z. Y posteriormente con la función o comando bot.teach, esto nos permite modificar en línea los valores articulares para de igual forma definir los valores iniciales y definir nuestro espacio de trabajo. Y de esta forma obtenemos lo que es debido o en relación a nuestra animación. Ahora para finalizar con este script de nuestro robot manipulador cilíndrico, procedemos a calcular lo que es la cinemática directa, donde inicialmente vamos a crear un vector para almacenar las posiciones cartesianas de X, Y y Z. Ahora iniciamos un ciclo while, donde para evitar que se calculen las posiciones constantemente, se define que al presionar una tecla, este va a calcular las posiciones y este evite que sea un ciclo infinito. Y posteriormente se obtiene el valor de las variables articulares del robot. Y finalmente en P1, P2 y P3, este sirve para obtener el primer espacio del vector Px, el segundo espacio que es correspondiente al vector Py y finalmente el tercer espacio que es correspondiente al vector Pz, para pues al final imprimir nuestro vector P y terminar el ciclo. Y pues eso sería respectivo al... para así concluir con la explicación respecto a la dinámica directa de nuestro robot cilíndrico. Buenas noches, profesor. En este caso yo voy a explicar acerca del programa realizado para simular la dinámica directa del robot antropomórfico. Iniciamos primero limpiando el workspace en nuestro command window de nuestro programa. Posteriormente, de la línea 7 a la línea 12, colocamos las variables que estamos utilizando para nuestro programa y simular la dinámica directa de este robot. En la línea 15 colocamos un L1, el cual en este caso es una articulación por revolución, en donde la creamos para realizar una distancia de un objeto y definir sus atributos por el método de Navier-Hartenberg. La ausencia aquí que tenemos de teta es porque es un parámetro variable y por lo tanto al definirlo como una revoluta, vamos a obtener el funcionamiento del mismo. En la línea 20 colocamos un L2, que igual es una revoluta, y en la línea 25 un L3, que de igual manera es una revoluta, y en igual definimos los atributos por el método de Navier-Hartenberg. De igual manera hay una ausencia de teta, porque es un parámetro variable y por lo tanto al definirlo tenemos en el software la interpretación de ese dato. En la línea número 30 tenemos un bot serial en donde agregamos las articulaciones por revolución, L1, L2 y L3, que constituyen nuestro robot a partir de un vector construido por la definición de nuestras articulaciones. Colocamos en la línea 36 un W5 en el cual definimos el intervalo de nuestro workspace en X, Y y en Z. Posteriormente colocamos en la línea 37 un comando el cual nos permite modificar en línea los valores de las articulaciones, en donde definimos los valores iniciales articulares y en nuestro espacio de trabajo. Posteriormente colocamos un vector para almacenar las posiciones cartesianas de nuestro robot, que son en el plano X, Y y Z. Con ayuda de un ciclo while, colocamos las posiciones constantes que estamos utilizando y colocamos unos vectores de primer espacio, segundo espacio y tercer espacio, que corresponde el primero a PX, el segundo a y el tercero a Z. Finalizamos este ciclo imprimiendo el valor de nuestro programa. Bueno, continuando con la simulación de nuestros manipuladores, ahora vamos a hablar acerca de la dinámica inversa de dichos manipuladores. Bueno, retomando la programación que ya se había ejecutado para la dinámica directa, pues de igual forma nosotros lo que hacemos es incluir nuestra línea de seguridad, se realiza el modelo virtual del robot Scara. En esta parte se hace una ligera modificación, ya que se declara una función con la que se declararán nuestros parámetros para evitar el uso de variables globales. Entonces, esto de PLM es igual a param, lo que representa es esta función.
donde hacemos una función para parámetros, donde lo que hacemos es generar una variable persistente. Entonces, en esta parte, de manera general, lo que se hace es inicializar dicha generación de las variables persistentes, que en este caso, pues se representarían las medidas, por decirlo así, de nuestro manipulador, que en esta parte nosotros lo habíamos presentado al principio como variables globales y en esa parte pues lo evitamos. Entonces sobreescribimos lo que son los valores y pues se termina esta función para que nosotros podamos tener nuestros valores. En la siguiente parte lo que se hace es, nuevamente, es la estructura de nuestro manipulador, que ya lo habíamos comentado, solamente que en esta parte lo que se hace es, pues de igual forma, pues mostrar lo que es los parámetros de Navier-Hartenberg. En esta parte, que lo único que diferencia es en el prismático, que pues delimitamos el mínimo valor al máximo. Entonces, nuevamente se vuelve a construir nuestro robot a partir de un vector construido por definición de nuestras articulaciones, que sería el ensamble de nuestro robot. Y pues entramos a la animación, que en esta parte, pues para hacerlo más cómodo, por así decirlo, pues manejamos un vector donde se definen los valores iniciales de nuestros valores iniciales articulares. En esta parte, pues se declara otra variable, de igual forma donde se define el intervalo de nuestro workspace. Nuevamente, en esta parte nos permite modificar los valores articulares, que como dijimos era el slider. Y pues bueno, entramos a lo que es el bucle para cambiar manualmente la posición. Bueno, ¿esto a qué se refiere? En esta configuración lo que hacemos es, inicialmente, cuando corremos el programa, pues se solicita la posición cartesiana deseada con esta leyenda. Nosotros vamos a tener como entrada posición deseada y nos va a aparecer el arreglo X, Y, Z, que lo debemos de poner en esa estructura. En esta parte, con lo de plot S here, lo que hacemos es imprimir en ese punto donde solicitamos la posición cartesiana deseada, lo que vamos a hacer es imprimir una esfera como referencia, donde en esta parte lo que hacemos es poner el diámetro de dicha esfera y el color, que en este caso pues nosotros lo pusimos de color verde. Finalmente, para confirmar que queremos dicho movimiento, pues nos va a indicar el command window que pulsemos una tecla para que se pueda realizar esa acción. Finalmente, pues debemos de imprimir a nuestro robot, pero cabe mencionar que lo que debemos de hacer, o lo que se hace en esta función, es transformar las coordenadas cartesianas a ángulos, que es lo que en esta parte se diferencia de lo que es de la dinámica directa. La dinámica directa, lo que nosotros queríamos obtener era, pues como tal, coordenadas. Y en esta parte lo que nosotros vamos a generar son ángulos para que se posicione en dichos puntos que solicitamos. Esto por medio de bot.plot, lo de cinemática inversa, que en esta parte vendría siendo esta función, que es donde calculamos la cinemática inversa. Entonces entramos a una función donde K va a ser igual a la cinemática inversa de X, Y, Z, que como podemos ver acá se crea una función para que nos regrese un vector de los datos X, Y, Z. Se inicializa lo que son nuestros parámetros de esta parte. Y pues en esta parte lo que se hace es definición de nuestras ecuaciones calculadas. De igual forma, vienen en el reporte. En la primera parte lo que nosotros obtenemos es el coseno de nuestra teta 2. En la siguiente parte obtenemos lo que es nuestro segundo teta de nuestro robot. En esta parte el primer teta y finalmente tercer teta. Entonces, en esta parte lo que hacemos es una conclusión. Se agrupan nuestras tres ordenadas para obtener la posición de K en X, Y y Z. Bien, ahora a continuación, respecto a la dinámica inversa, pero ahora del robot manipulador cilíndrico, pues al igual que los demás programas, vamos a iniciar incluyendo nuestra línea de seguridad para cerrar nuestras ventanas y limpiar nuestras variables y el command window. Ahora, procediendo ahora sí a la realización de nuestro modelo virtual, principalmente declaramos una función con la que se declaran nuestros parámetros para evitar así el uso de las variables globales. Como podemos ver, tenemos PRM igual a param, donde esta función param posiblemente se va a explicar en la función respectiva para los parámetros. Aquí la podemos observar. Función G va a ser igual a param y un nombre con un valor. Entonces, ya que sabemos eso, lo explicaremos a continuación. Al igual que la explicación de la dinámica directa del robot cilíndrico, pues tenemos nuestros tres eslabones. Tenemos una revolución y tenemos dos prismáticos. Y lo mismo que los demás. En general, la de revolución, que es revolute, en general lo que hace es la instancia de un objeto y se definen sus atributos respecto al método de Navier-Hartenberg. Aquí, al igual que los otros, tenemos que la ausencia de teta es por lo mismo de que es un parámetro variable. La descripción es la misma para los otros dos eslabones o articulaciones que son prismáticas, a excepción de que estas, en este caso, sí se define el valor de teta, y ahora es el parámetro variable, por lo que se usa la función QLIM para definir el intervalo o la distancia en la que trabajará la parte prismática. Y esto aplica lo mismo con la articulación 3, que de igual forma, como podemos observar, es prismática. Posteriormente, construimos nuestro robot a partir de un vector construido por la definición de nuestras articulaciones, que esto vendría siendo el ensamble final de nuestro robot. Ahora, para la parte de animación es lo mismo que con los demás. Inicialmente definimos nuestros valores iniciales de las articulaciones, definimos el valor de nuestro workspace en X, Y y Z, y con la función bot.teach nos permite modificar en línea los valores articulares para posteriormente también definir los valores iniciales de la articulación y definir nuestro espacio de trabajo, nuestro workspace. Ahora, iniciando a la parte donde tenemos los bucles, bueno, este bucle en general,
Este sirve para cambiar manualmente la posición de nuestro robot manipulador, donde inicialmente con esta entrada se solicita la posición cartesiana deseada. Después, con plot.sphere, imprimimos en ese punto una esfera como referencia, que es lo que estamos ocupando. Después tenemos la función que nos permite, o entrada que nos permite ejecutar el movimiento que se pide al presionar una tecla. Para finalmente, respecto a este bucle, con la función bot.plot, imprimimos a nuestro robot para transformar las coordenadas cartesianas a los ángulos respectivos que deseemos. Y pues aquí acaba nuestro bucle o ciclo while. Ahora, para calcular la cinemática inversa, creamos una función para que se nos regrese un vector con los datos de x, y, z, que en este caso sería una variable o función k, para posteriormente inicializar los parámetros, que es prm igual a param, que es lo que se mencionó anteriormente al inicio de este script. Posteriormente vamos a definir nuestras ecuaciones calculadas. Esas se mostrarán posteriormente en el video, que están realizadas en la libreta, donde tenemos inicialmente el primer teta de nuestro robot, después tenemos el tercer teta de nuestro robot y tenemos asimismo el segundo teta de nuestro robot, para que al final agrupemos o concatenemos nuestras tres coordenadas para obtener la posición de k en x, y, z respectivamente, donde tenemos k igual a q1, q2 y q3, que son las ecuaciones obtenidas anteriormente, bueno, determinadas anteriormente. Y aquí finalizamos nuestra primera función. Ahora pasamos a la última función de este script. Tenemos la función para los parámetros, donde igualmente usamos la función g con el valor de param, que es para para los parámetros, que se solicita un nombre y un valor, donde aquí solamente se va a generar una variable persistente y vamos a tener las partes para inicializar y vamos a tener las partes para sobreescribir los valores, para ya finalizar la función y asimismo finalizar el código o el script respecto a la dinámica inversa de nuestro robot manipulador cilíndrico. Ahora, profesor, en esta parte voy a explicar la dinámica inversa del robot antropomórfico. Iniciamos limpiando nuestro command window, incluyendo, claro, nuestra línea de seguridad. Posteriormente, colocamos una función la cual va a ser para declarar nuestros parámetros y evitar el uso de las variables globales, el cual es prm igual a param. Posteriormente colocamos las articulaciones, que en este caso son 3, y las 3 son por revolución. La primera es L1, en la cual creamos nuestra primera articulación de revolución, es decir, en general lo que va a realizar es una instancia de un objeto y vamos a definir sus atributos por medio de variables de David-Hartenberg. Nuestra L2, que igual es una articulación por revolución, es similar a la que tenemos arriba, pero aquí tenemos la ausencia de teta, porque es un parámetro variable, por lo tanto lo definimos como una articulación por revolución. Posteriormente tenemos nuestra articulación número 3, en la cual de igual manera colocamos una instancia de un objeto y definimos sus atributos por medio de variables de David-Hartenberg. De igual manera tiene ausencia de teta. Posteriormente construimos nuestro robot a partir de un vector, en el cual definimos nuestras articulaciones, es decir, el ensamble de nuestro robot, con la función bot igual a serial link, en donde incluimos las 3 articulaciones por revolución. Posteriormente comenzamos a crear la programación en donde vamos a darle animación a la dinámica inversa de este robot antropomórfico, en donde definimos los valores iniciales articulares. Posteriormente definimos un intervalo en el workspace en las coordenadas x, y, z. Posteriormente, con un bot.t, colocamos esta función porque nos permite modificar en línea los valores articulares. Posteriormente, creamos un bucle para cambiar manualmente la posición de nuestro robot, en donde colocamos un p-input, en donde nosotros solicitamos la posición cartesiana deseada. Posteriormente, imprimimos un punto en una esfera como referencia y colocamos para ejecutar el movimiento un input con ahora la indicación de presionar una tecla para mover el robot. Posteriormente, imprimimos a nuestro robot y transformamos las coordenadas cartesianas a ángulos. Termina este bucle y comenzamos con el cálculo de la cinemática inversa, en donde creamos una función para ingresar un vector de los datos, en este caso de las coordenadas x, y, z. Inicializamos los parámetros y definimos nuestras ecuaciones calculadas, en donde colocamos las fórmulas para obtener el coseno de teta 3. Posteriormente colocamos un Q1, 2 y 3 para imprimir nuestra teta de nuestro robot, en este caso 1, teta 2 y teta 3. Posteriormente agrupamos nuestras 3 coordenadas para obtener la función de k en las coordenadas x, y, z. Procedimos a colocar nuestra función para parámetros, en donde generamos una variable persistente. Inicializamos y sobreescribimos los valores. Y así es como termina la parte del programa realizado para la dinámica inversa del robot antropomórfico. Bueno, una vez vistos todos los programas sobre la dinámica directa e inversa de los manipuladores solicitados, pues ahora veremos lo que son las animaciones de cada caso. Entonces, bueno, inicialmente vamos a comenzar con el robot Scara por dinámica directa.
Entonces, bueno, damos en correr el programa, nos borra todo y pues, bueno, como podemos ver, una vez corriendo el programa, tenemos la estructura de nuestro manipulador SCARA, donde tenemos las dos partes de revoluta y la parte prismática. Del lado izquierdo podemos ver tres sliders, por lo que cada uno compete a el control de las coordenadas de las revolutas y del prismático. Además, podemos ver en esta parte lo que son las coordenadas en X, Y y Z. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que hace nuestro programa? Bueno, lo que hace es, como nosotros estamos calculando las mismas coordenadas, pues, por medio de nuestras ecuaciones que ya habíamos mencionado anteriormente en esta parte, pues lo que hace es que cuando nosotros presionemos una tecla, bueno, inicialmente va a parecer que presionemos una tecla para calcular, ¿no? Presione para calcular. Entonces, en esa parte, si yo doy clic en Enter, lo que me va a aparecer, o lo que va a hacer es calcular las coordenadas que están en esta parte. Entonces, por ejemplo, yo le doy Enter y me marca que tengo en X 70, en Y tengo 0 y en Z tengo 29.5. Y podemos corroborar que pues, realmente nos da esa posición. Ahora, ¿qué pasa si yo muevo con los sliders? Bueno, en esta parte podemos observar que pues, realmente la dinámica de nuestro robot se controla por los sliders. Como podemos ver, estas son las partes la de revoluta y pues la prismática, ¿no? Que como nos los pidió, pues tiene un máximo de 35, que como podemos ver está a su tope, entonces sale a su tope y pues el inferior sería a 0. Entonces ¿qué pasa si yo pongo, bueno, muevo mis slider y pues lo quiero dejar en una posición arbitraria? Por ejemplo, en esta parte lo dejamos así y ese lo bajamos un poquito más. Se supone que nos da una coordenada de 67.7, menos 11.48 y menos 3.5. Entonces nuevamente nos vuelve a preguntar, bueno, nos vuelve a informar, presione para calcular. Entonces yo doy Enter. Y pues, como podemos ver, nos calculó lo mismo, ¿no? En X 67.71, menos 11.48, menos 3.58. Una variación muy, muy mínima, pero pues esa sería la parte de dinámica directa para el robot SCARA. Bueno, ahora para la dinámica inversa de este mismo manipulador SCARA, pues nuevamente damos en correr el programa. Entonces nos borra todo lo que tenga las variables y todo ello. Entonces podemos visualizar que nuevamente me vuelve a construir lo que es la representación de mi robot SCARA. Y ahora, pues nuevamente, ¿no? Nosotros tenemos unas coordenadas. Entonces, aquí como podemos ver en el command window, lo que me solicita es posición deseada. Entonces, X, Y y Z. Entonces, en este orden yo tengo que poner a dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a agarrar un arreglo que, por decirlo, quiero 10, 20 y 30. Entonces, como habíamos comentado, nosotros al poner esa referencia, lo que se va a hacer es que nos va a generar una esfera como referencia de que debe de llegar a ese punto. Entonces, esta parte es donde nosotros queremos que llegue el robot. Entonces, esas coordenadas que nosotros metimos a partir de las ecuaciones que ya mostramos, pues lo que va a hacer es convertir dichas coordenadas en ángulos para que nuestro manipulador pueda llegar a este punto. Entonces, aquí nos dice, presiona una tecla para mover al robot. Entonces, yo al dar Enter, lo que va a pasar es que el manipulador se va a mover a modo que pues llega a la esferita. Y como podemos observar, pues llegó a la esferita. Otro ejemplo, bueno, le podemos dar otra simulación, donde, no sé, podemos agarrar 20, 30 y 30. Entonces, le damos clic y nuevamente podemos observar que ya nos generó otra esfera a donde tiene que llegar, que es la referencia. Entonces nuevamente yo le doy en Enter y pues podemos ver que ya cambió, o sea, ya se movió el robot a modo de que llegara a la otra esfera. Entonces eso sería todo acerca de este robot. Además que, bueno, nosotros también ponemos lo de la parte del slider para que nosotros pues podamos manipular, ¿no? En esta parte. Eso sería todo en cuanto a esta simulación. Bueno, ahora para la dinámica directa del manipulador cilíndrico, pues nuevamente tenemos el programa y lo vamos a animar. Cabe mencionar que para la dinámica directa inversa de los manipuladores presentados, pues maneja la misma estructura. Solamente va a depender de las ecuaciones que nosotros vayamos encontrando, lo que va a permitir el movimiento de dichos manipuladores. Ahora, bueno, le damos en correr al programa y pues lo que va a hacer es generarnos nuestro robot, ¿no? Entonces, nuevamente, en esta parte el robot se encuentra así porque, como les habíamos mencionado, pues manejamos valores iniciales. Entonces, pues al tener estos valores iniciales, el robot se va a colocar en dicha parte. Entonces, nuevamente los sliders se encuentran del lado izquierdo y tenemos nuestras posiciones en X, Y y Z, que va a ser lo mismo. Cuando nosotros presionemos una tecla, lo que va a hacer es calcularnos dichas coordenadas que obtenemos en esta parte. Entonces, el inicial es, podemos ver estas coordenadas. Si nosotros le podemos calcular, pues nos da lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si pues yo le muevo? En esta parte, pues como podemos ver, se mueve la parte
la parte de revoluta. En el Q2 lo que hace es moverme la parte prismática, que sería la que sube y baja. Y la tercera es la prismática, que va de forma horizontal. Entonces, bueno, ahora yo lo quiero poner hasta aquí al final. Esto lo quiero poner hasta de acá y esto lo quiero girar hacia acá. Entonces, en esa parte, pues yo tengo estas coordenadas, ¿no? Entonces, si yo le vuelvo a dar en Enter, pues ahora lo que me está calculando es nuevamente las coordenadas, ¿no? Que sería 5.986 menos 7.81 y 7. Entonces, pues podemos ver que sí va cambiando. Entonces, le volvemos a dar en Enter, pues ya nos cambió las coordenadas y se va adecuando. Entonces, eso sería todo en cuanto a esta simulación. Bueno, ahora para la dinámica inversa, la animación de la dinámica inversa del manipulador cilíndrico, pues nuevamente pues vamos a correr el programa. Entonces, pues, lo que vamos a tener es, nuevamente podemos visualizar que tenemos la estructura de nuestro robot en su parte inicial. Y pues aquí podemos ver sus coordenadas y los sliders también, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte, ahora como lo vimos en la animación anterior, bueno, del manipulador anterior, pues nosotros debemos de poner unas coordenadas a las cuales queremos llegar para que pues nosotros podamos obtener nuestra referencia por medio de la esfera y que el robot llegue a esa parte. Entonces, en esta parte podemos utilizar unas coordenadas que ya habíamos puesto nuevamente. Entonces, por ejemplo, queremos en la posición en X2, Y2 y Z2. Entonces, presionamos y nos va a generar la esfera. Como podemos ver, la esfera está en esta parte, está colocada en el 2, 2, 2, 2. Ahora, para que llegue a esa parte, damos doble clic y podemos observar que el robot obtuvo la medida de los ángulos predeterminados por la fórmula que ya habíamos mencionado para llegar a esa posición. Entonces probamos con otro vector en el cual pues queremos que ahora esté en 6, 4 y 7. Entonces ahora se coloca en esta parte. Entonces damos Enter y pues se supone que tiene que llegar. Y como podemos ver, pues nuevamente llegó. Se hizo el movimiento de los ejes prismáticos, de las articulaciones prismáticas y de la de revoluta para poder llegar a esta parte. Entonces, pues eso sería todo en cuanto a esta simulación. Bueno, ahora para la dinámica directa del manipulador antropomórfico, pues de igual forma manejamos la misma estructura, damos en simular. En esta parte, pues ya nos va a generar lo que es una posición inicial, que ya lo habíamos declarado, y podemos ver, ¿no? que tenemos nuestras tres partes de revoluta, nuestras tres articulaciones de revoluta. Entonces, pues para esta parte, pues igual, ¿no? Calculamos el valor inicial, que son 20, 0 y 10. Entonces, eso no afecta. Entonces, si nosotros movemos los sliders, como podemos ver, pues realmente controla lo que son las articulaciones. Y, por ejemplo, si yo lo dejo ahí, pues si yo lo pongo en calcular, nos tiene que dar lo mismo. Entonces, da 17.7 menos 2.34 y 3.91. Entonces, podemos ver que también hace su funcionamiento. Le ponemos otras coordenadas y pues nos tiene que dar igualmente su valor. Como podemos ver, pues nos da lo mismo. Entonces, pues esto sería todo en cuanto a esta simulación. Bueno, finalmente para la dinámica inversa de nuestro manipulador antropomórfico, bueno, cabe mencionar que para esta programación y animación se utilizó la misma estructura que los anteriores, solamente que en esta parte, pues hay una parte que no nos permite llegar a lo que es a la parte de nuestra referencia, que sería la esfera. Entonces, estuvimos buscando, probablemente era el error de la ecuación, pero resultó que pues coincidía con varios métodos. Entonces, no fue esa parte y pues no pudimos encontrar otra forma, otra parte que pudiera intervenir en que no pudiera llegar a su posición ideal. Entonces, pues lo que nos hace esta simulación es lo siguiente, donde de igual forma pues formamos lo que es nuestro manipulador. Entonces, en esta parte igual tenemos el valor inicial. No, en esta parte entonces nos pide una coordenada. Entonces yo si le pongo 10, 10, 10, pues lo que me tiene que hacer es dibujarme tal cual el eje de referencia en esta parte. Como podemos ver, pues ya me generó. Entonces, pues al darle Enter, se supone que se tiene que arrojar a donde está la parte esférica. Y pues podemos ver que hay una aproximación, pero no es exacto como en las anteriores simulaciones. Entonces, y bueno, pues metiéndole cualquier ecuación, pues no nos permite o no llega al punto ideal. Entonces, pues, como podemos volver a observar, es muy próximo lo que hace, pero no llega totalmente al margen ideal. Entonces, pues bueno, eso sería todo en cuanto a las simulaciones y en cuanto al trabajo. Muchas gracias.